La anglosfera y los peligros de tomarse la ficción en serio. Hablemos de la ficción y de la anglosfera. ¿Cuál es la idea de ficción que ha expuesto mayoritariamente el mundo académico anglosajón? Una idea en virtud de la cual la ficción siempre supera la realidad, entre otras cosas, porque el imperativo básico del idealismo exige que la realidad sea un producto de las sensaciones, sentimientos, imaginaciones y deseos del ser humano, y no un producto de la inteligencia. El objeto es un efecto emocional del sujeto, un efecto desde el que el propio sujeto trata de disociarse de la realidad, de engañarse a sí mismo y de hacerse trampas en solitario. De hecho, el objeto estético, que ya no poético, solo puede ser un artefacto emocional del sujeto, porque de ningún modo está permitido que sea ninguna otra cosa. Estamos hablando de un sujeto que ante el arte y la literatura es más sensible que inteligente. Y proscrito está, por el idealismo germano, que el objeto estético, que ya no poético, de ninguna manera se pueda interpretar a través de las ciencias. Se decreta que el artista es irracional y el científico es insensible. Se postula que el poeta miente y que el filósofo, verificador de todas las demás actividades humanas, incluidas las ciencias, dice la verdad. Se impone el hecho de que la literatura es el imperio de las emociones, de los sentimientos, de los sueños, de lo inconsciente y, por supuesto, de la libertad. Libertad luterana, libertad de corral, libertad de campo de concentración, pero libertad, al fin y al cabo, en letra impresa. Impresa para impresionar. Hemos vuelto a Platón, es decir, al punto de partida, al libro 10 de la República. 20 siglos después, el pensamiento anglosajón coloca la literatura nuevamente en la casilla de salida. La religión ideó la fe para disimular la mentira, mientras que la literatura inventó la ficción para no tener que suscribir esa mentira. Pero el sentido de esta afirmación es incompatible con el protestantismo. Lutero no puede aceptar dos hechos esenciales: que Dios sea una ficción y que la ficción sea lo que es, una materia que carece de existencia operatoria, es decir, una materia muerta, tan muerta como el Dios de Nietzsche. No es operatoria porque su existencia es exclusivamente de naturaleza estructural y sólo puede ejecutarse estructuralmente, es decir, dentro de la estructura de la obra de arte. Yo puedo construir un personaje de ficción, pero no podré nunca tener un hijo con Dulcinea, porque Dulcinea, que es un personaje de la ficción cervantina, solo existe estructuralmente en una obra de arte literaria, El Quijote, y no fuera de ella. Dulcinea no puede salir de esa obra literaria, es decir, no puede operar fuera de la ficción. El mundo académico anglosajón no ha sido capaz en toda su historia de interpretar la idea de ficción al margen del concepto de verosimilitud, que es una noción aristotélica vinculada a la teoría de la mímesis como principio generador del arte, según el cual la literatura imita poéticamente la realidad. Para Aristóteles, así como para los pensadores anglo-germanos y también italo-franceses, la ficción es una imitación o reproducción verosímil de la realidad. Sin embargo, tal idea es un fósil superviviente desde la Ilustración. Hoy no cabe hablar de verosimilitud, concepto anacrónico, extemporáneo y estéril que debió desaparecer de la teoría de la literatura cuando se derrumbó en el siglo XVIII la teoría mimética de Aristóteles, que era la placenta de lo verosímil. Pese a todo, este concepto de verosimilitud sobrevivió intacto porque quienes derrumbaron el descriptivismo aristotélico en filosofía fueron los idealistas alemanes, con Kant a la cabeza, y lo que hicieron fue simplemente dar la vuelta a Aristóteles y preservar la vigencia de lo verosímil. Lo preservaron ya no desde el descriptivismo, sino desde el teoreticismo. ¿Qué hicieron exactamente? Resolver la cuestión de forma tan simple como antitética. Allí donde Aristóteles afirmaba que el arte era una imitación verosímil de la realidad, Kant postuló que el arte era una reconstrucción verosímil de la realidad del sujeto. La subjetividad, esto es, el yo, preservó la verosimilitud desde el kantismo hasta la posmodernidad. La verosimilitud encontró de esta forma su acomodo en el arca de Noé del idealismo alemán, que salvaguardó desde el mundo antiguo su supervivencia, acrítica e inerte, hasta hoy. La subjetividad humana se convirtió desde Kant en la caja fuerte de la idea aristotélica de verosimilitud, desde la cual la idea de ficción del estagirita se preserva hasta nuestros días de forma por completo anacrónica e inoperante. El criterio de verosimilitud persiste intacto, pero moviéndose desde la Ilustración en sentido contrario al aristotélico, es decir, circulando en sentido kantiano.
Si para Aristóteles el arte era el resultado de la reproducción imitativa, objetiva y verosímil que de la realidad hace el copista, esto es, el artista, para Kant el mismo arte es resultado de la reconstrucción verosímil que ahora ejecuta ese genio creador que habita en la mente de cada sujeto humano, no como intermediario entre el mundo y el yo, sino como artífice exclusivo de un arte cuya realidad se presenta como una creación personal, subjetiva y autológica, fruto de un ego que proyecta sobre este mundo la realidad de su propia y superdotada psique. Para Aristóteles la realidad supera la ficción porque el arte es ficción que imita la realidad y que a ella se subordina verosímilmente. Luego no puede el arte ir más allá de la realidad. Para Kant ocurre al contrario, es la ficción la que supera la realidad, porque la psicología del yo creador ve más allá de los fenómenos y apariencias y crea obras sublimes cuya ficción alcanza, uso el lenguaje de los idealistas alemanes, verdades reveladoras de la esencia del espíritu de individuos electos y de pueblos heroicos, etcétera, 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 y otras tonterías de este jaez. Hoy no cabe explicar la ficción desde la verosimilitud, sino desde la operatoriedad, porque lo ficticio, al margen de que sea verosímil o no, nunca podrá tener operatoriedad. Jamás podremos cabalgar a lomos de un unicornio, aunque la imagen de un jinete sobre un caballo que ostenta un cuerno recto en mitad de la frente resulte perfectamente verosímil, porque lo imposible, por más verosímil que resulte, jamás puede ser operatorio.